En la sombra del majestuoso Himalaya, en una de las fronteras más tensas y sensibles del planeta, China está construyendo en silencio lo que podría convertirse en el proyecto hidroeléctrico más poderoso jamás intentado por la humanidad. No se trata de la famosa presa de las Tres Gargantas, esa colosal obra capaz de generar 22,5 gigavatios de energía y tan gigantesca que ha llegado a ralentizar la rotación de la Tierra por unas 1000 millonésimas de segundo. Esto es algo aún más grande, más audaz y más peligroso. En lo más profundo del Tíbet, China planea construir una presa que podría producir más de 60 gigavatios de energía limpia, casi el triple que Tres Gargantas. Un megaproyecto tan inmenso que no solo transformará el paisaje, sino también el equilibrio geopolítico de toda Asia. El Tíbet no es solo una meseta helada ni un desierto olvidado. Es la torre de agua del continente, el lugar donde nacen los grandes ríos que alimentan la vida de más de 1.500 millones de personas. De sus glaciares nacen el Yangtze, el Mekong, el Salween, el Indo y el poderoso Brahmaputra. Entre todos ellos hay uno que destaca, el Yarlung Tsangpo, un río que nace cerca del sagrado monte Kailash, fluye hacia el este y de pronto realiza una curva en forma de U a través de uno de los cañones más profundos de la Tierra. Es allí, en ese punto conocido como el Gran Doblez, donde China planea construir el proyecto hidroeléctrico de Medog. El plan es perforar 4 túneles de más de 20 kilómetros bajo el macizo del Namcha Barwa, un terreno tan hostil que incluso los geólogos lo consideran uno de los lugares más peligrosos del planeta. A través de esos túneles, el agua será canalizada a altísima velocidad y presión, impactando turbinas gigantes que generarán una cantidad de energía simplemente descomunal, 60 gigavatios de potencia y más de 300.000 millones de kilovatios hora por año. Es tanta energía que podría abastecer a todo el Reino Unido entero. Pero el Tíbet tiene apenas 3 millones de habitantes. Entonces, ¿para quién es realmente toda esa electricidad? La respuesta es simple. Para los grandes polos industriales del este de China, a miles de kilómetros de distancia. El problema es que el agua no solo genera electricidad, también da poder. A medida que el Yarlung Tsangpo abandona el Tíbet, cruza hacia la India y se convierte en el Brahmaputra, dando vida a regiones enteras como Arunachal Pradesh y Assam. Más al sur, sigue su camino hacia Bangladesh, donde irriga campos de arroz, plantaciones de té y ecosistemas enteros. Solo en Assam, más de 18 millones de personas dependen directamente de este río. Por eso, la idea de que una sola presa gigante controle su flujo desde territorio chino ha encendido todas las alarmas. Para India y Bangladesh, este no es un proyecto de ingeniería, es una bomba de tiempo. Si China decide retener agua durante una sequía, millones podrían quedarse sin riego. Si libera demasiado durante los monzones, podría provocar inundaciones catastróficas. El control del agua se convierte así en una herramienta de presión silenciosa, pero devastadora. Ninguno de los dos países tiene un tratado formal que regule el uso compartido del Brahmaputra. No existen acuerdos de intercambio, ni protocolos de emergencia, ni alertas conjuntas, solo desconfianza. En la frontera más militarizada del mundo, el agua se convierte en arma. Y el riesgo no termina ahí. La meseta tibetana se asienta sobre una de las zonas más inestables y poderosas del planeta. Allí, la placa tectónica india empuja sin descanso contra la euroasiática, levantando los Himalayas centímetro a centímetro. Ese movimiento, casi imperceptible a los ojos humanos, es en realidad una colisión titánica que ha estado ocurriendo durante millones de años. Cada día, el continente indio se desliza unos 5 centímetros hacia el norte, chocando con una fuerza equivalente a miles de bombas atómicas. Es la colisión más violenta en la historia geológica reciente de la Tierra. Esa fricción constante genera un territorio donde la corteza terrestre está fracturada, comprimida
y cargada de energía. Los sismólogos lo llaman una zona de subducción activa, y es la razón por la que el Himalaya no solo crece, sino que también tiembla. En esa región, los temblores no son una posibilidad remota, sino una certeza cíclica. En enero de 2025, un terremoto de magnitud 7.1 golpeó el sureste del Tíbet, derrumbando casas, carreteras y monasterios centenarios. Miles de familias perdieron todo en segundos. Fue un recordatorio brutal de que el suelo allí nunca está en reposo. Ahora imagina esa misma fuerza telúrica impactando directamente sobre una estructura de concreto del tamaño de una ciudad. Los ingenieros chinos aseguran que la presa será resistente, que la tecnología moderna puede soportar cualquier eventualidad. Pero la naturaleza ha demostrado una y otra vez que no obedece a los cálculos humanos. Un colapso parcial de los túneles, una fisura en la base de la presa o un deslizamiento de tierra sobre el embalse podrían liberar en minutos miles de millones de galones de agua. Sería una avalancha imposible de detener, un muro líquido de destrucción arrasando todo a su paso. Pueblos enteros, puentes, carreteras, cosechas y vidas humanas. En las planicies del noreste indio, donde el Brahmaputra alimenta los campos de arroz, una catástrofe así podría borrar del mapa comunidades enteras. India conoce ese riesgo y no lo ignora. En respuesta, ha decidido prepararse, o al menos intentarlo. Está desarrollando su propia megaestructura, el proyecto hidroeléctrico Upper Siang, diseñado para almacenar y regular el flujo del río antes de que llegue a sus llanuras agrícolas. En teoría, podría servir como una especie de escudo hidráulico, capaz de contrarrestar cualquier manipulación del flujo proveniente de aguas arriba. Pero la realidad es que dos presas gigantes en el mismo sistema fluvial no representan estabilidad. Son el preludio de una carrera sin frenos. Lo que debería ser una cooperación técnica entre dos potencias vecinas se ha transformado en un duelo geopolítico. China y la India, dos naciones que juntas albergan a más de un tercio de la población mundial, ahora compiten por el control del agua. Es una partida de ajedrez en la que las piezas no son ejércitos, sino presas, y los peones son millones de agricultores, pescadores y familias que dependen del río para sobrevivir. Una jugada mal calculada puede traducirse en sequías devastadoras o inundaciones sin precedentes. En este tablero, cada movimiento es una amenaza silenciosa. Y lo más inquietante es que este proyecto no es un caso aislado. Forma parte de una visión estratégica más amplia. China ya ha demostrado que puede usar la infraestructura como herramienta de poder. Lo hizo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, tendiendo redes de carreteras, ferrocarriles y puertos por todo el continente euroasiático. Lo hizo construyendo islas artificiales en el Mar del Sur de China, militarizando arrecifes y extendiendo su soberanía marítima. Y ahora lo está haciendo a través del agua. La presa de Medoc no es solo un proyecto de ingeniería, es una declaración de dominio. China no conquista territorios con ejércitos, sino con concreto, acero y represas. Cada túnel perforado, cada dique levantado, es una línea más en su mapa de influencia. El agua, que alguna vez fue símbolo de vida, se ha convertido en símbolo de control. Dominar el flujo de los ríos es dominar la economía de los vecinos, su agricultura, su energía, su futuro. Porque sin agua no hay nación que pueda sobrevivir. La energía limpia, por supuesto, es una meta noble. Nadie puede negar que el planeta necesita alternativas a los combustibles fósiles. Pero en la carrera por construir la presa más grande de la historia, quizá estemos ignorando el costo invisible. Las montañas del Tíbet no solo son un recurso natural, son el hogar de culturas milenarias, de pueblos nómadas, de ecosistemas únicos que dependen del delicado equilibrio entre hielo, roca y río. Alterar ese equilibrio podría tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de las fronteras chinas, porque esto no es solo un proyecto de ingeniería,
Es una advertencia. El siglo XXI podría ser recordado no por las guerras del petróleo, sino por las guerras del agua. Las represas colosales del Himalaya son solo el primer capítulo de una nueva era de poder, la era de la hidrohegemonía. En ella, los países ya no compiten por el control del crudo, sino por el control de los glaciares y los ríos. Y cuando el agua se convierta en el nuevo petróleo, los que controlen sus fuentes no solo dominarán la energía, dominarán la economía, la agricultura, la política y, finalmente, el destino del planeta. Quizá dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás, recordemos este momento no como un triunfo de la ingeniería, sino como el punto exacto en que la humanidad decidió jugar con la corriente más poderosa de todas, la del poder mismo.